Bueno, buenas tardes. En esta tarde vamos a hablar, es por fe que recibimos. Hay cosas muy importantes en este tema y algo que realmente esto lo aprendí y creo que todos lo debemos poner en práctica. Porque si hay una cosa que se mueve mucho en la vida de nosotros es la incredulidad. Y hay un pasaje en la palabra que vamos a mirar en esta tarde, que vamos a entender varias cositas que de pronto las habíamos pasado por lo alto. Es por fe que recibimos. Vamos a mirar primero Isaías 58, 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Aquí hay tres cosas. Quiero que las tengamos muy claras en esta tarde. Una, que vamos nosotros a trabajar de todos los yugos, las cosas que tenemos que cambiar, es la incredulidad. ¿Por qué? Porque usted muchas veces ora y usted dice ya, pero al ratico estamos hablando lo que no tenemos que hablar, diciendo lo que no tenemos que decir. Vamos a mirar y realmente estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, aquí en lo que acabamos de leer hay tres palabras muy importantes. Una, desatar ligaduras de impiedad. Cuando usted coloque desatar ligaduras de impiedad, yo creo que entre paréntesis está incredulidad. Ya van a ver ustedes. Soltar las cargas de opresión, porque uno a veces dice, no me oye, sí me oye, yo creo que esto no da resultado. Yo tengo que soltar esas cargas y hablar ¿qué? La palabra de Dios. Y que rompáis, la otra palabra, todo yugo. Porque la incredulidad es un yugo, ¿verdad? No, yo creo que con esta situación que estamos viviendo no vamos a salir adelante. Esto es imposible, esto no puede ser. Y vuelvo y lo repito y lo repito y lo repito. Entonces, ¿qué estoy teniendo? Yo tengo que trabajar en estas tres palabras. Una, desatar, otra, soltar y otra, hay que romper todo yugo. Fíjense que si vamos a ver, nosotros hemos tenido que romper muchos yugos. Acuérdense que sin querer nuestros padres pusieron yugos en nosotros. Acuérdense que cuando éramos varios en la casa, el uno era bueno para matemáticas y el otro para ciencias. Y no lo repetían cada vez que podían, ¿verdad? No, es que usted para las matemáticas no sirve y después de repetir y repetir y repetir, le quedó a uno marcado, ¿verdad? Se volvió un yugo. Al otro eran las matemáticas, por ejemplo, o al otro eran las ciencias, no le gustaba, o al otro no le gustaba escribir, o bueno, cada uno teníamos, pero si usted se revisa hoy, hay yugos que todavía nosotros tenemos porque nos los repitieron, no los dijeron y nosotros debemos romper ese yugo. Aquí no es más bien el ayuno que yo escogí. No es más bien el ayuno que yo escogí. El ayuno lo hacemos para acercarnos más a Dios. Bueno, el ayuno lo hacemos para acercarnos más a Dios. El ayuno, hemos preguntado varias veces, ¿es bueno? ¿Cómo es bueno el ayuno? El ayuno es, mire, realmente
Haga usted ayuno de lo que le cuesta el trabajo. Haga ayuno de lo que le cuesta trabajo. Entonces cada uno vamos a buscar qué hacer de ayuno, no ayuno de comida todo el tiempo, nada de eso. ¿Qué vamos nosotros cada uno a buscar para poder dejar ese yugo que tenemos? Pero yo quiero que usted hoy tenga muy claro una cosa, la incredulidad. De pronto usted me dice, no, yo eso no, increíble. Mire, con el caminar y ahorita cuando veamos el ejemplo, la incredulidad la hemos tenido. Bueno, ¿qué sería la incredulidad realmente? ¿Qué tendríamos que hacer? Primero que todo, doblegar la carne. Porque es que yo no creo, yo creo que no puedo, yo creo que esto no lo hago. Si ya yo veo en este momento que el yugo que tengo, sí puede ser la incredulidad, yo tengo que romper ese yugo y dejar de decir todo el tiempo que no puedo. ¿Sí? Sí puedo. Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios de imposibles y yo sí puedo. Porque seguramente que nos va a tocar repetirnos una cosa. En la lengua o en nuestro hablar está ¿qué? La vida y la muerte. Y si ustedes se revisaran en un día, yo les aseguro que hablamos más palabras negativas que palabras positivas. Entonces, ahí está el problema, ¿verdad? Y en lo otro que mirábamos soltar cargas, pues hay que soltar las cargas. Hay que soltar las cargas porque, ¿qué pasa? Si usted sigue en lo mismo, pues lo mismo vamos a seguir todos. Lo que pasa es que cuando yo identifico dónde está mi problema, es muy fácil porque yo voy a empezar a poderlo poner a trabajar. Es decir, no voy a volver a decir esto, no voy a volver a repetir esto voy a dejar, esto ya no va a ser negativo para mi vida, pero tenemos que mirar qué es lo que realmente nosotros está haciendo daño en nuestras vidas. Y una de las cosas, vuelvo y les digo, es la incredulidad. Bueno, pero aquí vamos a ir a ver de Marcos 9, vamos a Marcos 9, pero del 14 en adelante, vamos a ir viéndolo por partes. Marcos 9, 14, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y ustedes dicen, ¡ay! Sí, eso ya lo había leído, ya lo había visto, pero hoy lo vamos como a desbaratar, a entrar a mirar realmente lo que es. Y una de las cosas, vamos a leer los primeros 2 versículos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, los vio. ¿Qué pasó? Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. ¿Y qué pasó? Y escribas que disputaban con ellos. Cuando ustedes miran aquí, ¿qué estaba pasando? Estaban los discípulos con los escribas. Era un muchacho endemoniado, entonces estaban peleando porque no había salido lo que tenía que salir. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él le saludaron porque llegó Jesús. Pero yo quiero que usted tenga versículo 14. Estaban disputando, estaban peleando, estaban diciendo, ¿será que sí podemos o que no podemos? ¿O que sí lo hacemos o que no lo hacemos? Pero aquí hay algo súper importante. Ahí ellos no recibían la fe. ¿Por qué? ¿Por qué no recibes tú la fe? Ahí, porque resulta que, ¿qué está pasando? El Señor en las disputas no entra.
El Espíritu Santo no está en la pelea, si quiere, yo le puse disputa, pero usted le puede poner pelea. El Espíritu Santo no actúa. Ahí está el primer punto. Entonces usted dice, ay no, pero eso eran los discípulos y los escribas. No, hijos míos, somos nosotros. ¿A usted no le ha pasado que usted pide algo que realmente necesita y usted empieza a pelear? Pero ¿por qué no me lo da? Yo lo necesito, tú sabes que lo necesito. Bueno, y si fuera así, pero no es que sea así. Empezamos a decir cosas que no tenemos que decir. Que nos quede grabado hoy que en la disputa o en la pelea o en lo que ustedes quieran llamarlo, el Espíritu Santo no está ahí. Bueno, entonces el Espíritu Santo no me va a ayudar a resolver la situación. No me va a decir nada. Vamos a seguir ¿en qué? Yo voy a seguir en la disputa y ¿qué pasa? No va a pasar nada. ¿Aquí qué pasaba? Aquí se llamaba incredulidad, porque el uno le decía a usted por qué no pudo y usted por qué no puede. Pero ¿qué pasa? No estaban mirando la parte espiritual, sino la parte natural. Cuando yo me pongo y veo nomás la parte natural, yo no voy a recibir respuesta, porque yo tengo que entrar dentro de la parte espiritual. Si continuamos, 17, 18 y 19. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, dice, y dile a tus hijos, y dije a tus discípulos que lo echasen y no pudieron. O sea, ¿qué pasaba? Seguía la pelea. Seguía la disputa. Seguía diciendo a la persona, mire, estos no sirven para nada. Pero aquí tenemos que empezar a ver. Estaba la fe de los discípulos y estaba la fe del Padre. Quien estaba hablando aquí era el Padre, que decía, vea, yo lo traje aquí porque realmente, pues el Señor había enviado a sus discípulos a que hicieran milagros y prodigios. Pero ¿qué pasó? No se pudo. Porque ellos seguían en la disputa. Entonces el Señor aquí continúa. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráeme. ¿Qué vio el Señor? Disputa. En la disputa que hay, incredulidad. La incredulidad que ve, mire, eso grave, la incredulidad ve lo natural. No ve el milagro ni lo imposible del Señor, sino no, pues mira, al chino no le hemos podido hacer nada, no sabemos qué hacer, qué vamos a hacer, pero ahí no había fe, ahí no había fe. Y si usted continúa leyendo, versículo 20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Aquí qué pasa? Ahí está la parte natural. Cuando usted trata de arreglar la situación, ¿qué pasa? Va a pasar lo mismo que con este muchacho. ¿Qué pasa? Vamos a ver la parte natural, no es que mírelo cómo está, mírelo para dónde va, mírelo lo que va a hacer, mírelo. ¿Qué hizo el Señor? Él no se puso a mirar. Porque si él miraba, era mirando la parte natural. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que vivir? Entonces, no es que no hay, es que no pone, es que no quita, es que no, y nos volvimos un símbolo. ¿Qué pasa? En la parte natural. Bueno, entonces, aquí empieza en el 21 y 22
Jesús empieza a preguntarle al Padre. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Pues ya el Señor empezó a pensar, bueno, y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, que si usted ve hasta este versículo, realmente no se había hecho nada. Simplemente había habido la disputa, había habido la queja, entonces era la queja de lo que estaba pasando y el Señor les dice, pues ¿hasta cuándo van a entender que esto no se hace en lo natural? Póngale y aprenda bastante, lo natural es incredulidad. Entonces, porque es lo que estamos estudiando en esta tarde. Pero aquí llegamos a lo que queremos ver. Inmediatamente, 23 y 24. Jesús le dijo, óigame, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea, el Señor se dirige al papá y le dice, ¿tú vas a creer? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Y aquí decimos, se lo está diciendo al papá, no lo está diciendo a cada uno de nosotros. ¿Tú crees? No, pues mire, yo llevo 3 años, 5 años, 8 años, 1 año, 3 días, lo que queremos cada uno. Pero, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, es la pregunta que tenemos que mirar hoy cerca a todo lo que es realmente, a todo lo que el Señor quiere hablarnos. Entonces, nosotros decimos no. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que mirar la palabra y decir en dónde realmente está la palabra. Y recuerde que lo que más nos tenemos que repetir, ustedes y yo, es que yo tengo que dejar la contienda. Bueno, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, ayuda. Entonces, nosotros empezamos a ver las promesas que hay en la palabra. Empezamos a ver y a mirar, bueno, que de pronto hasta tú dices, espere un momentico. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿Quién tiene que examinarse o quién tiene que mirar? Cada uno de nosotros y decir, ¿realmente yo estoy haciendo esto? Y vamos a 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Si nosotros miramos lo que estamos leyendo, entendemos, le decimos al Señor que revele su palabra en nuestras vidas, ¿qué es? Que si usted necesita evidencia que el Señor le cumplirá todas sus promesas, todo lo que debe mirar es muy sencillo. Es fijarse en todo lo que nos hablaron anteriormente en la palabra respecto a la crucifixión y respecto a la resurrección. No, pues es que
si será que la promesa se va a cumplir o no se va a cumplir. Aquí dice que realmente, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, cada uno de nosotros está mirando y está diciendo, ¿será que sí? Pero, si usted tiene esa pregunta en esta tarde, mire usted, sí, yo he leído muchas veces, puede decir usted, sobre la crucifixión, sobre cómo le hablaba a los discípulos, sobre cómo le decían y ellos no entendían. Después, cuando el Señor les habló sobre la resurrección, ahí sí fue, bueno, cuando les habló de la resurrección, ellos nunca entendieron. Ellos vinieron a entender cuando Él ya había resucitado. Pero nosotros ya lo hemos podido leer, lo hemos podido corroborar, ha sido revelado a nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? En Jesús está todo lo que usted vaya a necesitar en la vida, todo. De tal manera que dígale sí. Porque Él ya le ha dicho a usted sí. En Jesús está todo lo que usted vaya a necesitar en la vida. De la manera que dígale sí, porque Él ya le ha dicho sí a usted. Ya que estamos pensando hoy, sí Señor, yo seguramente he dudado y me he puesto en el sitio de mirar las cosas naturales. Y es lo que yo no tengo que ver. Porque aquí, cuando yo leo la palabra, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy viendo la autoridad de Jesús en cada una de las situaciones. Miremos Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. A fin de que por la promesa, ¿qué? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Algo muy importante. Bueno, ¿por qué? Porque si yo tengo la llenura del Espíritu, ¿qué va a pasar? De lo que hemos venido estudiando anteriormente. ¿Qué va a pasar? Yo puedo entender lo que el Señor está diciendo. Lo que el Señor dice que es lo que dice que es por fe que recibimos. Que es por fe que recibimos. Tenga usted muy en cuenta en esta tarde. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y él contesta, creo, ayuda a mi incredulidad. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué es necesaria la fe para agradar a Dios? Porque ese papá le decía, sí, yo creo que tú puedes hacer esto con mi hijo y acabar con este problema. Eso era lo que él le decía. Pero, ¿qué pasaba ahí? Seguramente que él recibió la incredulidad en el principio cuando empezamos a leer, pues ver pelearlos a todos de todo y al final no le resolvían la situación.
porque no podemos servirlo a no ser que estemos convencidos no solamente que Él existe, sino también que sus planes para nosotros son la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que los planes para nosotros son la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, piense usted en esta tarde. A Dios le agrada la palabra. Pero fíjense que el Señor no se pone aquí en lo que estamos leyendo en el problema. No, muestre a ver cómo es que hace, cómo pone, cómo quita. No, el Señor da la solución. Ese es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es que Él nos da la solución. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un lado de Dios y un lado del hombre de fe. Hay un lado del hombre, o sea, un lado de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el otro? Un lado de Dios. Porque Dios ha puesto la promesa, nos ha dicho va a ser cumplida, pero ¿cómo la estás tomando tú? Vamos a Marcos 5:36. Que era, aquí habían ido a buscar al Señor para que orara, ¿se acuerdan? Por una niña. ¿Y qué pasó? Cuando vino la persona a pedir para que oraran por la niña, le dijeron, si ustedes miran el versículo Marcos 5:35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús no se metió en el cuento y dijo, no muestre a ver si está muerta, no ha muerto, si estará viva, no está viva, qué le dio, qué le pasó, qué le... No, miren lo que contesta en el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Fíjense ustedes que lo que estamos viendo en esta tarde es que Jesús siempre dio la solución. Él no se metía en lo natural y decía, esto no va a salir. No. Y tenía que batallar, porque no era fácil. Tenía mucha gente que le estaba diciendo, pero bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a...? Y aquí tenemos que aprender otra cosa. Que siempre le decimos al Señor que Él tiene toda la responsabilidad, ¿no? Aquí usted y yo tenemos responsabilidad. Usted y yo tenemos responsabilidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender que el poder de Dios es un hecho. Pero que nosotros tenemos que creer. Entonces, ¿qué pasa? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Recuerde que tú recibes conforme a tu fe. Tú recibes conforme a tu fe. Lo que puedes creer depende de tu fe. Tú recibes conforme a tu fe. Lo que tú puedes creer depende de tu fe.
Fíjese, fe fingida. Tú, tú recibes conforme a tu fe. Lo que puedes creer depende de tu fe. Aquí entra otro punto, fe fingida. ¿Qué pasa? Usted puede decir, uy, yo soy de fe, yo hago fe, pongo fe, pero mi Señor sabe lo que tú estás creyendo. Y por eso tenemos que ganar la batalla. Bueno, entonces hay un ¿cómo les diría? Un buen ejemplo. Hay una cueva llena de cosas buenas, de cosas que traerían bendición. Pero ¿qué pasa? Yo puedo mirar la cueva muchas veces, agacharme, mirarla, pero ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que sacar de ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que creerle al Señor ¿de qué? De que yo tengo el favor de Dios, de que yo tengo la gracia, de que esas bendiciones son para mí, de que yo amo al Señor y camino en amor y veo la respuesta, de que todos nosotros queremos a través de una situación como esta ir a la tierra prometida. Pero tomando la tierra prometida poco a poco. Porque hoy nos puede quedar la pregunta, ¿cree? Cree porque la palabra nos dice, no temas, cree solamente. La palabra también nos dice, Jesús nos dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O como contesta el padre del muchacho, creo, ayuda a mi incredulidad. Recuerde que la fe es un fruto que va creciendo, que depende de ti y de mí. ¿Cuánto puedo realmente yo crecer? Y recibimos según mi fe, no según la duda. Porque a veces decimos, no, a mí no me alcanza la fe. Te tiene que alcanzar y tienes que buscar para poder saber qué voy a hacer. Fíjense que cuando el Señor fue a su pueblo, a Nazaret, ahí hubo toda la incredulidad. ¿Por qué? Porque se veía lo natural. Lo veían con los ojos naturales y ¿qué pasaba? No, pues esta persona no es nada importante aquí. Esa persona es un hijo de un carpintero. Y así, hasta que allá no se pudo. ¿Por qué? Porque ahí miraban con incredulidad, miraban con los ojos naturales. Pero fíjese que el papá del muchacho empezó a entender. ¿Con dificultad? Sí, claro, con dificultad empezó a entender que él tenía que entender qué era lo que realmente pasaba. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Así como el papá del muchacho entendió, nosotros tenemos que mirar en esta tarde algo importante. Es que el espíritu de fe lo tenemos en nuestro espíritu. Que de pronto estamos diciendo, bueno, yo aquí cómo voy a hacer, yo qué voy a hacer, para dónde voy a coger. Piensa usted en esta tarde. Yo tengo el espíritu de fe en mí.
el espíritu de fe, tengo fe, fe es un fruto y el fruto tiene que crecer. Entonces hay que mirar qué hay que hacer, porque aquí muchas personas no reciben por incredulidad, no reciben por incredulidad. No es por nada más, sino no reciben por incredulidad. Y uno a veces no se da cuenta. Uno a veces dice, no, yo creo que no, Dios quiere sanar, Dios quiere dar provisión, Dios quiere dar bendición, pero ¿qué pasa? A veces de ahí salen malas doctrinas. ¿Por qué? ¿Por qué salen malas doctrinas? Porque en un momento no es que Él no quiere sanar. Acuérdense que siempre hemos dicho que la fe, que cada uno tenemos que caminar en fe y tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Hacer crecer la fe. Hacer crecer esa fe. Pero en lo que estamos mirando en esta tarde, ¿qué pasa? La fe, cada uno, sí, el Señor tiene una responsabilidad y nosotros tenemos la otra parte. Y el Señor nos ha dado todos esta palabra que si leyéramos de fe, eso habría mucho. Eso habría mucho. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa realmente? Tenemos que mirar, volver a mirar y decirle al Señor, Padre, como Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Fíjense que esa palabra que él dice, creo, ayuda a mi incredulidad, esto basta para que él intervenga y provea lo que nos falta. Esto basta para que Él intervenga y provea lo que nos falta. Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda, Padre, a qué hacer. Pero recuerda que yo puedo poner a orar a muchas personas, pero esas personas se unen a mi fe, a la medida de fe que yo tengo. Bueno, a la medida de fe que yo tengo. Entonces, fíjense que siempre aquí en estos dos ejemplos que tenemos hoy, que el Señor le dice, no temas, cree solamente. Mire, en la creencia el temor entra a trabajar. ¿Sí? Porque usted empieza a pensar si va a pasar, no va a pasar, ¿será que sí va a pasar? Y ahí yo empiezo ¿a qué? A parar esa respuesta. Entonces piense usted en esta tarde que lo primero que yo tengo que hacer es dejar de ver la parte natural, o sea, las circunstancias. Porque ¿qué nos está mostrando el Señor en esta tarde? ¿Qué nos está diciendo? Deja tu incredulidad. Y miren ustedes los versículos 26 y 27. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Fíjense que aquí hay un punto muy importante en el versículo 27. Volvemos otra vez a mirar. Jesús en lo natural no se puso, uy, no, mire, este quedó como muerto. Yo creo que este no va a vivir. Yo creo que esto hay que hacer, hay que poner. No, Él actuó en autoridad y en fe. ¿Qué dijo Él? Pero Jesús tomando de la mano, le enderezó y se levantó.
No se puso el Señor, ay, espere a ver qué le hacemos, qué le ponemos. No, simplemente lo levantó. El Señor lo enderezó y lo levantó. Entonces, fíjense en ustedes qué nos está enseñando la palabra. 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y nosotros podemos estar preguntando en esta tarde, Padre, ¿por qué no hemos podido ver esa relación? No hemos podido ver eso. Padre, hemos batallado, hemos mirado, hemos vuelto a mirar y seguro, yo no dudo de que usted ha estudiado la palabra, pero que usted dice, bueno, Señor, hazlo, pero es responsabilidad mía también y yo tengo que mirar una cosa. Ahí sí que tengo, bueno, yo qué tanta fe tengo para esto. No, es que mire, no hay esto. Eso lo tiene usted que quitar. Porque fíjese que hay un gran ejemplo en la palabra de Dios y es con Sara. Porque resulta que ¿por qué Sara tuvo la respuesta? Y no fue Sara, fue Abraham. Abraham no se puso a mirar y a repetir porque Sara sí lo repetía, pero no lo repetía Abraham. Abraham, ¿qué decía? Mire Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjense que si usted ve, él no se quedó mirando y dijo, no, estoy aquí ni por casualidad. No. ¿Qué pasó con Abraham? Él siguió en la promesa. Y siguió dándole a la promesa y se le presentaron todas las cosas porque pues ya de Abraham hemos hablado y sabemos que hubo subidas, bajadas, aterrizadas, hubo todo. Pero Abraham no dudó. ¿Por qué? Porque cuando uno duda, la duda ¿de dónde viene? De la mente. Y la fe viene al corazón. Entonces, si usted ve, ¿qué pasó? Versículo 20, 4:20 de Romanos. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Plenamente convencido, 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tome usted estas tres partes que acabamos de leer de estos versículos y fíjese usted, ahí está la respuesta. ¿Que fue difícil? Sí. Seguro que Abraham tuvo sus momentos en que dijo, no, esto aquí no va ni para adelante ni para atrás. Pero él seguía creyendo, seguía declarando la promesa, no dudaba. Decía, el Señor la prometió, yo la recibo. Porque mientras usted camina, ¿qué va a pasar? Usted ve en un momento, ve y dice, no, esto. Pero nosotros por eso he llamado a Abraham el padre de la fe. Porque para él fue una batalla. Pero acuérdese de lo que me llamó tanto la atención. El Señor sabe cuánto estás tú batallando por esa fe que tienes. ¿Y cuánto quieres hacer crecer esa fe? Y fíjese que ya cerrando en Mateo 9:29, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Fíjese todo lo que hay que caminar en, que vuelvo a repetirles para que ustedes lo lean,
es Marcos 9 del 14 al 29. Que ustedes lean y ustedes miren porque a ustedes también es revelado. Y pongan la situación y díganle, Señor, está exactamente igual a mi situación esta. Yo necesito ayuda en esta situación. Fíjense que, por ejemplo, en Malaquías, la palabra dice, probadme, y yo abriré las ventanas del cielo. Esa es una pregunta que yo me tengo que hacer. Pero yo, delante del Señor, a mí me pueden repetir toda la palabra, volverme a decir, y yo digo, sí. Pero un momentico, no, yo sí la entiendo. Pero en este día, ¿qué tendríamos que mirar? Tenemos que ser hacedores de la palabra y mirar y examinarnos realmente cada uno de nosotros, de decir qué es lo que realmente estamos haciendo, qué es lo que realmente, cómo está nuestra fe, realmente dónde vamos con nuestra fe. Y volver a repetirnos, no temas, dice el Señor, cree solamente. Volveremos a repetirnos, no temas, cree solamente. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y hoy le podemos decir lo mismo al Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Y cerremos con Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, ¿qué pasa? Lo que diga le será hecho. ¿Qué nosotros estamos viendo en esta tarde? ¿Qué tengo que decirle al Señor? Padre, seguramente yo tengo que tomar la palabra y decirte, Señor, no quiero temer, voy a creer solamente. No voy a creer, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué? No voy a creer. ¿Qué? No voy a creer. Voy a creer. Voy a creer y no voy a temer. Voy a creer solamente. No voy a temer, sino que yo voy a creer solamente. Versículo 24, 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, ¿qué hemos aprendido en esta tarde? Temor fuera, duda fuera, y yo voy a creer. ¿Yo qué voy a hacer? Porque tu palabra dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Gracias, Señor, por esta tarde, por este tiempo. Señor, nosotros cada uno, en esta tarde realmente, cada uno queremos ahí susurrar a tu oído y decirte, sí, Señor, realmente, Padre, yo no he creído. Realmente, Padre, en esta situación he dado tantas vueltas, Padre, que yo hoy lo que te quiero decir es lo que dice tu palabra. Que si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y también, Señor, yo te digo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y también, Señor, Padre, gracias. Gracias porque, Señor, tu palabra dice que todo lo que yo diga me será hecho. Y que todo lo que pidieres orando, yo lo creo que lo recibiré y vendrá. Gracias, Señor, por este tiempo de bendición, tiempo para glorificarte y honrarte a ti, y tiempo para decirte
Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que continuarás haciendo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.